Hoy estamos en la Fundación Respiralia, como siempre, en una nueva cápsula que nos habéis solicitado, un tema muy importante como es la diabetes asociada a la fibrosis quística. Y lo vamos a hacer con Alba, Hola. una ya experta en nuestras cápsulas, que nos ha hablado de temas interesantes hace casi un año, del Castrio. Sí. Vuelve a estar aquí porque ella, aparte de doctora, aparte de médico, es una persona con fibrosis quística que además tienes diabetes. Sí. A ver, a mí lo que me llama más la atención es cómo afecta una diabetes cuando la diagnostican. Normalmente, a partir de la adolescencia, 20, 20 y pico, 16, a ti te diagnostican a los 12. A los 12. ¿Cómo afecta esto a un adolescente? A ver, pues la verdad es que no es fácil porque es una edad difícil, pero tengo la suerte de que tanto la enfermera de diabetes como el endocrino en ese momento se inmiscuyeron un montón y había mucha educación y tenía mucha educación sanitaria, sobre todo información a los padres y a la persona, el hacerle consciente de lo que es la enfermedad, en qué consiste esto, qué es lo que hay que hacer, qué complicaciones puede derivar de un mal control de diabetes. Y transmitirle sobre todo que ahora mismo es una enfermedad crónica que tiene muchísimos adelantos, entre ellos los nuevos controles de monitoreo, que ya no te tienes que estar pinchando tanto el dedo para mirarte el azúcar, mejores eso. Insulinas, que no te limita la calidad de vida, la verdad que en general, depende de los tipos de diabetes, hay personas que necesitan bombas de perfusión continua por malos controles, no por parte del paciente, sino también por una diabetes más complicada, pero en general no puedes hacer tu vida normal, tienes que saber pues, que según qué tipo de ejercicio tienes que llevar aportes extras tú de azúcar, de zumo, de comer. Eso es importante. Claro. ¿Influye la época del año o simplemente la actividad que estés haciendo? Sobre todo la época del año no, es la actividad física. Solo que es la hagas, actividad sobre todo física. Actividades extenuantes, si quieres subir una montaña o hacer una carrera, tú sabes que eres diabético, sabes que hay un riesgo de bajada de azúcar que es igual de grave que una subida, y que tienes que estar alerta con eso que... Vamos a dar una pincelada de cómo funciona el cuerpo. Lo que pasa con esta diabetes es que el cuerpo no puede hacer que ese azúcar que hemos ingerido pase a las células porque no tenemos, o en este caso la persona con fibrosis quística no puede producir suficiente o no produce insulina, ¿no? Sí. Y por eso se toman esos aportes y por eso tú dices que si consumo demasiado, pues tengo que darle ese El azúcar, aporte claro, extra, ¿no? exactamente. Vale, has hablado de lo del control. A mí me llama la atención porque Irene, una muy conocida chica con fibrosis quística, trasplantada por segunda vez en enero del 2019, llevaba el botón en la Vuelta a Formentera y es súper interesante, ¿no? Porque hoy en día hasta con el móvil ya es no que nos esto es increíble. El cambio que ha dado es súper bueno porque te permite mirar el azúcar, no en el momento de ahora, de cómo estoy ahora, sino que te hace un balance de 24 horas, te dice cómo estuviste a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, te avisa con alarmas si haces bajadas de azúcar mientras estás durmiendo o si haces subidas, y esto hace que mejore la adherencia al tratamiento porque es como un reto. Voy a conseguir, Claro. a ver si consigo evitar que a las 2 horas después de comer no esté por encima de 180. O voy a hacer ejercicio porque estoy viendo que están ya subiendo a 200 y entonces te hace más responsable con tu enfermedad. Claro, y además, si no voy equivocado, corrígeme, esto se comunica con el hospital. Sí, porque hay una aplicación, más que con el hospital, es una página web asociada a la marca se llama Freestyle. Ellos acceden a nuestro perfil de manera que el endocrino puede ver en todo momento cómo has estado durante desde la última visita hasta la nueva y cuáles son los repuntes, qué tendencias hay. Entonces, él se hace una idea mejor de cómo están cómo llevas la enfermedad, cómo la llevas de controlada, no solamente con la hemoglobina glicosilada que te piden en la analítica. Entonces, está muy bien. Mira, he leído que a partir de los 10 años, y esto a lo mejor es una información importante, se debería hacer un control de diabetes al año por parte del médico, el pediatra en este caso, que lleve fibrosis quística. En los pacientes con fibrosis quística. En los pacientes con fibrosis quística a partir de los 10 años, pues debería empezar a medirse anualmente. ¿Esto a ti te lo hacen una vez que ya estás diagnosticado, ya se deja de hacer y te controlan ya a mí me hacían, antes de la diabetes, como hay un riesgo en nuestra enfermedad, porque al tener una insuficiencia pancreática,
a la larga el riesgo de diabetes es mayor porque afecta a la parte de producción de insulina, ¿no? Entonces a mí me hacían desde niña ya controles de intolerancia oral a la glucosa en el que te tenías que tomar unos zumos de azúcar, bueno, no un zumo normal, sino un buen jarabe de glucosa, y te van viendo los tiempos a ver qué tendencia tienes, aparte de la hemoglobina glicosilada. Y fue así como me empezaron a diagnosticar la diabetes. Pues nada, yo creo que resumiendo, veo que en fibrosis quística, bueno, igual que cualquier persona con diabetes, pero estamos en otra época, hoy en día es verdad que implica unas limitaciones, pero lo que tú has dicho, se puede llevar una buena calidad de vida, puedo ir a cenar con los amigos, con las amigas, puedo hacer vida más o menos normal, pero interesante lo que me has comentado antes de grabar esto, y es que tú vas a hacer, incluso todavía haces algún que otro curso de formación para controlar estas dietas que a lo mejor dices, esto lo hacen desde la unidad de endocrinología en los hospitales, la enfermera de diabetes, el endocrino, se hacen cursos de educación sanitaria, ¿no? De cómo ajustarte mejor, sobre todo los pacientes que tienen peor control o que ven que hacen muchas subidas si no es por autoingesta de hidratos de carbono, el cómo conocer mejor tu cuerpo, el ver cómo ajustarte o realizar las raciones, porque a mí, por ejemplo, las raciones es algo que más o menos lo calculo yo a ojo, pero a veces me puedo pasar si voy a un restaurante en el que no sé, no he pesado. Yo no suelo pesar ya mi comida porque más o menos ya me conozco y sé lo que estoy comiendo, salvo que vaya a un restaurante que te ajustas un poco a la alta porque ves que ya lo que te ponen no sabes cuánto de hidrato o reduces la ingesta de hidratos, no te pides un plato de pasta, pero más o menos a ojo al final te vas conociendo. Yo ya llevo desde los 12 años y te vas ajustando, pero aún así desde los hospitales, desde atención primaria, siempre se hacen educaciones sanitarias a los pacientes para aprender a conocer cómo calcular las raciones, qué dosis te tienes que poner de insulina. Pues lo dicho, al final, como hacemos aquí en la Fundación y la Asociación, educar es salud en fibrosis quística en todos los sentidos, hay que formar y la persona con fibrosis quística tiene que ser corresponsable, es la primera interesada en llevar un tratamiento adecuado. Alba, muchísimas gracias, creo que puede servir a muchas familias esta información. Y sobre todo, normalizar la situación, tú lo llevas bien, haces de todo. Sí, es que yo creo que es conocer un poco las restricciones más dietéticas, tampoco como decir nunca más, ¿no? Evitar comprar en casa galletas, comprar bollería, reducir la ingesta de carbohidratos. Pero eso en cualquier casa debería ser así. Sí, lo que pasa, debería ser así porque en realidad efectivamente, no es sano. De hecho, nuestro manual que podéis encontrar en la web de Respiralia, el manual de alimentación saludable, habla de eso, menos azúcares industriales y más comida natural. Alba, muchísimas gracias, Pues nada, gracias a y espero que os sirva esta cápsula informativa. Adiós.